שלום, אנחנו לומדים את הביאור למאמר פתיחה לחוכמת Hola, הקבלה. estamos בספר estudiando כתבי רבש כרך ג' זה מופיע la בעמוד explicación del artículo del 2098. prefacio a la הגענו sabiduría de la לכותרת Kabbalah צמצום א', ביאור de למאמר los escritos de הפתיחה Rabash. לחוכמת הקבלה של Estamos הרבש, en el título כותרת Tzimtzum צמצום א'. Aleph, la primera restricción, בזמן la explicación al prefacio שמלכות de la הדיבור sabiduría de la Kabbalah אמרה de Rabash. שלא רוצה לקבל ועל מנת Cuando לקבל, está Malhut, cuando esta אמרה Malhut dijo que no שכאילו quería recibir con el החזירה fin את de האור. recibir, se considera במצב que זה como si מכונה hubiera צמצום. retornado la luz. Este estado se llama וביהדות יש Tzimtzum, כלל. restricción. כל חידוש צורה Existe זו una regla en la והחדשה, espiritualidad כל חידוש que toda צורה aparición de זו una nueva בהירות חדשה. forma se considera un nuevo ולזאת discernimiento. יש להבחין Por lo בית tanto, מצבים. debemos discernir dos estados. אחת, שבחינה Uno, ד' cuando קיבלה Bejina כל Dalet האור, recibió toda la luz בכלי en un kli שנקרא llamado השתוקקות, anhelo, ונקרא ממלא esto se כל llama המציאות. llena toda la realidad. וכן נקרא También se le עולם llama el אינסוף. mundo de Ein Sof. שתיים, 2. לאחר שרצתה Después בהירות de que ella צורה, quiso la equivalencia de נקרא forma, מצב זה לעולם este אחר, estado se considera un שנקרא mundo עולם diferente, הצמצום, llamado el mundo וממנו del נסתלק Tzimtzum, האור. del cual la luz partió. אם כן, כמו Por lo שמבחינים tanto, שהחוכמה קיבלה, así como ובינה discernimos que החזירה Jochma את האור, recibió y Binah retornó la כן luz, מלכות נשארה también כמו Malhut שהייתה permaneció como מבחינת estaba en עולם el estado אינסוף. del mundo de Ein Sof, היינו שקיבלה es את כל decir, que האור, recibe toda la luz. וכעת נבחנת Y מלכות ahora חדשה discernimos una nueva שמחזירה את האור. Malhut, que devuelve la עלינו luz. לדעת שבמצב האלף Debemos saber que en שנקרא el primer אין estado סוף, llamado Ein Sof היה הוא era él y su ושמו nombre אחד. son uno, lo que היינו, significa האור que la luz y el Kli והכלי fueron היו un בחינה solo אחת, estado. ורק לאחר Solo después del הצמצום Tzimtzum נעשה hubo una הבדל distinción de las של 4 ד' fases בחינות o las 10 או sefirot, 10 ספירות, ya que la luz partió משום de ellas. שנסתלק מהן האור. Pregunta, שאלה, con este יש שאלות? Tzimtzum, Rab, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No hay. מה זה אומר שברוחניות Bueno, יש sí. כלל שכל חידוש צורה זו ¿Qué בחינה חדשה? significa que en la espiritualidad hay una regla de que cada nueva forma es considerada un nuevo discernimiento, una nueva cualidad? Que nosotros no tenemos nada que pueda venir a nosotros excepto de la fuente, excepto de Ein Sof. Es por eso que cada nuevo discernimiento, cada nueva forma viene de Ein Sof. Es una nueva forma, una nueva imagen que viene sobre lo que estaba allí antes. Pregunta, ¿qué quiere decir por encima אז de? מי הוא עכשיו? Rav quiere decir que lo que estaba allí permanece y lo que llega de nuevo es agregado. El amigo, y entonces, אז מי הוא עכשיו? ¿qué hay ahora? מי הוא? Rav, lo que está revelado. Y entonces pregunta el amigo, ¿quién es él ahora? ¿Quién es él? Rav, él es una forma que es revelada ahora de esa misma fuente נגיד פה יש y que עולם אינסוף ואחריו tenía la מתחיל forma עולם previa y הצמצום. ahora llega a la nueva forma. אז הנברא המרגיש, מי Pregunta זה es עכשיו? decir הוא que מצומצם נגיד כבר. estaba primero el הוא mundo de הוא Ein עושה פה Sof צמצום. y luego viene el mundo de la restricción. Entonces, ¿quién es el ser creado ahora? אז הוא כבר לא Él realizó la מצומצם. restricción. הוא Sí, dice מצמצם Rab. את האינסוף. Entonces él ya no se encuentra en Ein Sof, dice el amigo. Él restringió Ein Sof. Rab. Ein Sof también permanece y también el mundo que es revelado ahora, el mundo de la restricción, también permanece. Sí. Toda forma se כאילו הצורה encuentra por מתקדמת su יותר, cuenta. היא תמיד נולדת מהצורה שקודמת לה, El נכון? amigo. כמו סיבה ומסובב. Es como que אז una כאילו forma עכשיו más avanzada אמרתי, nace de לצמצם את una forma האור, precedente como causa y efecto. אז Correcto, dice עכשיו הוא Rav. כבר מצומצם. Entonces, el amigo, si aquí decide el ser creado restringirse a sí mismo, ahora está restringido. Rav, pero no tiene ahora nada que ver con lo que había antes.
lo que había antes permanece y ahora lo que ha sido restringido está restringido. Y si él toma una decisión de restringirse a sí mismo, de invertirse a sí mismo, Rav, él no puede decir nada sobre la forma previa. Correcto, dice el amigo, pero a medida que él avanza y decide ir hacia adelante y cambiar su forma para ser apta para la luz, entonces su forma cambia y ahora se ha vuelto restringido. Sí, correcto, dice Rav. Entonces, por encima de la forma previa que existía allí, ahora viene una nueva forma, que es la que él decidió. El amigo, entonces, ¿qué quiere decir? Si la forma previa no se pierde, sino que esto se encuentra sobre esa forma, ¿sí? Entonces, ¿cambió algo en su esencia? Pregunta el amigo. Rav, no. Él decidió agregar una nueva forma, agregar algo a su forma previa. Todo llega como un agregado, como una adición. האור יצא מהכלי, מהמלכות השנייה כביכול שנוצרה, אז נוצרו כל הפרצופים והעשר ספירות. ¿Por qué después de que la luz partió de la vasija, נוצר משהו. todos estos Partzuf y Sefirot fueron creados? ¿Cómo específicamente después de la partida de la luz todas estas cosas fueron creadas, sino cuando la luz fue recibida? Rab, nosotros no estamos hablando todavía aquí de la recepción de la luz. Y si estamos haciendo eso es una forma pasiva, que la luz simplemente se expande en el deseo. El amigo, el deseo que se expande es el segundo Malhut. Esta es la sensación de la luz en la vasija. Yo, dice Rab, no te entiendo a ti sobre el segundo Malhut. El amigo, bueno, parece que hay dos discernimientos que notar. Primero, la luz entra en la vasija Malhut. Y luego, cuando la luz parte, aparentemente un segundo Malhut es creado. Restringido, sí, restringido. Yo pregunto sobre esta sensación de la vasija y la luz juntas. ¿Es esto que se siente ahí? Rav, tú podrías decir eso. Sí. Para continuar con lo que preguntó Oren, Malhut tiene los dos estados, el estado de Ein Sof y el otro estado. ¿Qué puede hacer con el estado previo? ¿Qué es lo que le da a ella? El hecho de que todavía esté en ella. Rav, el estado de Ein Sof. Yo todavía no escuché que se encuentre en Malhut. El amigo no, dice que Malhut atraviesa un proceso, que la luz llena toda la realidad y luego Malhut realiza una restricción. Dice que es un nuevo estado. ¿Sí? Entonces, dice el Rav, sí. Entonces ningún discernimiento desaparece, todo es agregado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el estado previo le da? ¿Qué puede hacer con ese estado previo? Rav, el estado previo se encuentra en el estado siguiente, es decir, ese Malhut completamente lleno por la luz de Ein Sof está allí, luego sobre él se viste un Malhut que es restringido, llamado el mundo de la restricción, y eso es todo. Hay dos estados. Yo entiendo, dice el amigo, estoy preguntando, ¿qué puede hacer Malhut con su estado previo? ¿Qué es lo que le da a ella? ¿Por qué no lo ha perdido antes? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros ahora? El amigo, porque parece que en la espiritualidad se trata de grados que son construidos unos sobre los otros. Correcto, dice Rab. Parecería que el nuevo estado depende solamente del último estado. Entonces, ¿para qué necesitamos los estados anteriores? Rab, en la espiritualidad todo permanece. Todo permanece y nada desaparece nunca. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Dice que al principio de la primera restricción, Malhut dijo que no quería recibir con el fin de recibir, con la intención de recibir. ¿Cómo es que Malhut, con toda su intención de recibir, de pronto no quiere recibir la luz?
Rav, de acuerdo a la naturaleza, esto es de acuerdo a la naturaleza de la luz que la llenó. ¿Qué quiere decir esto? La luz siempre está en otorgamiento, dice el amigo, hasta este punto, en todos los grados. Rav sí, pero llegó a un estado en el que le otorgó a Malhut sus propias cualidades y ahora Malhut, ella misma, no quiere ser una receptora. Entonces ha cambiado, ella también quiere ser como la luz. Porque la luz es el superior, el primero, el que pertenece al grado más elevado. En el momento en que la luz empieza a otorgar sobre algo, entonces lo presiona, genera una presión y lo va afectando. Y entonces ese discernimiento que recibe esto, que se encuentra bajo la influencia de la luz, ella no tiene ninguna alternativa, ninguna opción. Ella recibe lo que la luz le da. El amigo, bueno, digamos que entonces esta luz nace en Malhut. ¿Qué es lo que nace nuevo en Malhut? ¿Un nuevo registro, una nueva Reshimot? Rav, no leímos nada de eso todavía, no lo sé. El mundo de Ein Sof, en el que ella recibe todo eso, ¿se refiere a Jochma? ¿Es lo que recibe? Luego de que hace la restricción, que es semejante a lo que Bina hizo. Rav, ¿por qué estás mirando esos estados? ¿A qué apuntas? Esa Malhut quiere ahora avanzar hacia el otorgamiento, aparentemente, asemejarse a la luz. Sí, dice Rav. Entonces dice que en Seirampin se da el pequeño rostro, es recibir un poquito con el fin de otorgar. Y el propósito de Malhut es recibir todo, ¿no? Con el fin de luego otorgarlo. Sí, dice Rav. Entonces yo digo, recibir todo significa recibir toda la luz, ¿correcto? Es decir, que Jochma, Malhut recibe algo y luego realiza acciones para imitar a Bina con el fin de otorgar. Rav, no. ¿De qué discernimiento estás hablando? Yo estoy hablando, dice el amigo, del Malhut que se restringe, que realiza una restricción sobre la luz, sobre el llenado, que no quiere permanecer siendo opuesta a la cualidad de la luz. Recibió toda la luz. Sintió que antes era opuesta a la luz y ahora está haciendo esta acción para asemejarse a la luz. Y es por eso que se restringe a sí misma. Rav, ¿de qué estás hablando? ¿De qué fase? ¿De qué discernimiento? Del 4, dice el amigo, de Dalet, la fase Dalet 4. Ok, entonces la fase 4. ¿Y qué es lo que la fase 3 la invitó ella a hacer? Imitar a la luz con el fin de otorgar. Ok, dice Rav. Y comprendió al final que quiere todo, dice el amigo, porque no es el propósito de la creación recibir un poquito. Rav, ok, entonces ahora va a ir hacia adelante y recibir todo. El amigo es como en las 4 fases, es como cuando Jochma recibe. Esa forma de recepción es Jochma. Bueno, entonces dice Rav, el amigo, en el mundo de la restricción que está realizando es una nueva acción y ella quiere continuar avanzando después de haber recibido todo, quiere estar en equivalencia de forma. Sí, dice Rav, ¿es que está haciendo algo como las acciones precedentes o todo es nuevo? ¿O se apoya en acciones que realizó antes? Rav, Malhut recibió la luz que llegó a ella de Seirampin, ¿correcto? Bueno, di algo, si no yo no seguiré. El amigo, si es un resultado de lo que Seirampin atravesó. Sí, dice Rav, entonces ella recibió la luz que llegó a ella de Seirampin. La recibe, ¿qué pasa después? ¿Usted dice que ella recibió toda la luz de Ein Sof, de Seirampin? Rav, yo no dije eso. No. Yo lo entiendo de una forma un poco diferente, que al final del tercer discernimiento, de la fase 3, Seirampin, ella recibe un nuevo discernimiento.
Y con el fin de completar el propósito de la creación, ella quiere que todas las luces sean reveladas dentro de la vasija. Ok, dice Rav, el amigo, pero dentro hay un proceso que no lo está haciendo para nada, sino que hay una intención detrás de esto. ¿Cuál es? Dice Rav, el amigo que quiere alcanzar la equivalencia de forma con la luz. Sí, correcto. Entonces, dice el amigo, estoy preguntando, ¿esto lo recibió ella del ejemplo de lo que Vina quería hacer al principio? Rav, por supuesto, las 4 fases operan en ella a la vez. Ella quiere incluir a las 4 al mismo tiempo. Las 4 fases. Bueno, ¿dónde estamos? Hay 2 más preguntas allí. Sí. Respecto de la vergüenza que se despertó en Malhut y generó la restricción, ¿siempre había una intención hacia la equivalencia de forma en esa vergüenza? Sí, dice Rav. Malhut en la fase 4 recibió la luz de Ein Sof, y esto también se llama el mundo de Ein Sof. ¿Sí? Luego, después se restringe la luz con el fin de alcanzar la equivalencia de forma con la fuente, de asemejarse a ella. Entonces ya no se trata del Malhut de la fase 4, es el principio y el comienzo de la fase 3. Bueno, eso es lo que se llama el mundo de la restricción. El amigo, el mundo de la restricción es más alto que el mundo de Ein Sof. Rav, no, esto llega como resultado. El amigo, en la luz de Ein Sof que ella recibe hay un punto que causa que ella se restrinja a sí misma, digamos. Sí, dice Rav. Él escribe que después de la restricción hubo un reconocimiento de las 4 fases. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué hay una continuación? ¿Por qué esto es solo el principio? Rav, no entiendo la pregunta. Si el Malhut es restringido, tiene ahora un reconocimiento, una conciencia de las 4 fases. ¿Qué más es necesario en la creación? Rav, ¿pero a qué es que quiere llegar ella? A asemejarse al superior, dice el amigo. Ese es el reconocimiento de las 4 fases. ¿Y entonces por qué no puede hacer eso ella? El amigo, bueno, tener esta conciencia, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta conciencia? Rav, cuando ella se restringió a sí misma, ¿hizo algo para acercarse al superior? Bueno, ella tiene una conciencia de las 4 fases que surgieron del superior. Y entonces, ¿qué dice Rav? Todo puede estar en ella, dice el amigo. Rav, ella, el amigo, ella recibió toda la luz de Ein Sof. Rav, eso no está escrito. Bueno, llegaremos a eso. Sí, ¿qué? ¿Por qué Malhut al restringirse a sí misma se asemeja al Creador? ¿Qué le da esto? Rav, ella se acerca al Creador al no recibir. De acuerdo a la acción esta que realiza, ella se acerca al Creador. Pregunta de Marcas 1. ¿Cuál es la característica de la restricción en nuestro trabajo? Rav, también la restricción, cuando la persona no quiere recibir porque a través de eso ella se siente sin equivalencia de forma con el Creador. להמשיך את אבי, איך יכול להיות חיסרון במצב של הוא ושמו אחד? Continuando con Avi, ¿cómo puede haber una carencia en lugar de él y su nombre es uno? Rav, ¿qué estado de él y su nombre es uno? En la fase 4, cuando recibe toda la luz, dice el amigo. Rav, en la fase 4, incluso si ella recibe toda la luz, ¿la recibe en equivalencia de forma? El amigo lo llama él y su nombre es uno, ese estado, es el final del discernimiento.
Rav, tenemos que leer de dónde estás tomando esto. הפסקה אם כן הוא קורא. אם כן, כמו, כן? כמו שמבחינים, כמו שמבחינים חוכמה, שחוכמה קיבלה או בינה החזירה את האור אינסוף, או כמו כן מלכות נשארה כמו שהייתה בבחינת עולם האינסוף. Jochma recibió y Binah rechazó la luz, entonces permaneció en el mundo de Ein Sof recibiendo toda la luz, y ahora nosotros discernimos un nuevo Malhut que rechaza la luz. Nosotros debemos saber que el primer estado llamado Ein Sof, cuando Él es uno y su nombre es uno, es decir, que la luz y el Kli fueron un solo estado. Solo después del Tzimtzum, la restricción, hubo una distinción de las 4 fases, o las 10 sefirot, ya que la luz partió de ellas. ¿Sí? Entonces la pregunta, estoy preguntando sobre ese estado. ¿Qué carencia puede haber en un estado de Él es uno y su nombre es uno, que invita hacia una nueva acción? ¿Por qué no simplemente estar satisfechos con ese estado? Él es uno y su nombre es uno. Esto suena como un estado de completitud. Rab, ¿por qué tú crees que ese es un estado de completitud? Shlemut. Eso también es una pregunta, dice, supongo, dice el amigo. Luego llega una nueva creación a existir que es llamada vergüenza, que impulsa el resto del proceso. No está esto todavía escrito aquí, pero... Bien, sigamos. ¿Qué dice sobre la pregunta? Con este tzimtzum, la luz partió de todas las 10 sefirot. Esto es desconcertante, ya que el tzimtzum era sobre el recibir con el fin de recibir, que es Bejina Dalet, y no en las otras Bejinot. ¿Qué preguntas tenemos sobre esto? No hay preguntas. ¿Quién? תודה רב. הצמצום שמלכות עושה, זה גם נקרא אור חוזר? La restricción que Malhut realiza también es llamada luz retornante. Rav, no. שהיא החזירה את האור. זה שהחזירה את האור החזירה. Él escribe que ella retorna la luz. Bueno, el hecho de que ella retorne la luz está bien, pero no es luz retornante. La luz retornante o reflejada es algo que ocurre luego en el Partzuf. Pregunta. Entonces, ¿qué genera la conciencia de las 4 fases, las 10 sefirot? Excepto que la luz parte, ¿qué genera la conciencia en estos discernimientos? Rav, ¿qué queda sobre el Malhut después de que la luz parte? Sí, quizás una pregunta distinta. Malhut, una vez que se restringe a sí misma, toda la luz es restringida de los Malhuyot, el plural de Malhut, y es eso lo que genera la conciencia de todos los demás discernimientos ante ella. Rav, Malhut restringida apaga la luz en las 10 sefirot, en todas. Entonces, ¿qué genera el discernimiento de las 10 fases previas, de las 10 sefirot previas? Rav, si Malhut, que se encuentra al final del Partzuf, deja de recibir, entonces aparentemente evita que cualquier otra sefirá reciba. Y entonces ahí hay una disparidad entre la luz y el Kli, porque antes decía que eran uno. Digamos que sí, dice Rav. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros. Pregunta desde ese renglón. Con este tzimtzum, la luz partió de las 10 sefirot.
Esto es desconcertante, ya que el Tzimtzum era sobre el recibir con el fin de recibir, que es Bejina Dalet, y no en las otras Bejinot. Respuesta: las tres primeras Bejinot no se consideran Kelim, solo provocan el orden de desarrollo, al final del cual nace el Kli llamado recibir con el fin de recibir. Nace y se separa del otorgante. Pero las tres primeras Bejinot aún no están separadas del otorgante. Después de que nació Malhut, ella alcanzó sus causas. Por lo tanto, no se puede decir que después del Tzimtzum, la luz permaneció en las 9 superiores, ya que no son Kelim. El único Kli es Malhut, y si ella no quiere recibir, toda la luz parte y no recibe nada. El Ari también dice, el Tzimtzum era igual, sin distinción de grados. Pregunta, si esto es así, ¿por qué dijimos que las 4 Bejinot se diferenciaron después del Tzimtzum? Rab, ¿está claro esto? Pregunten con claridad. Dice que la luz llena la vasija de manera completa y cuando eso sucede no hay distinción entre la luz y la vasija. Luego hay un estado en que la luz parte completamente y allí tampoco hay distinción. ¿Cuándo es que se da una distinción de la vasija respecto de lo que hay en ella? Rab, no, en la Sefirot, dice el amigo, no entendí, dice Rab. Dice que cuando la luz llena las vasijas de manera completa, no hay distinción entre la luz y la vasija. Luego hay una restricción y hay oscuridad. Y usted dijo que esto apaga la luz en todas las 10 sefirot. La pregunta es, ¿cuándo es que en la vasija hay una distinción respecto de la sefirot? Rab, esto es después de que hay entradas y salidas de la sefirot. ¿No estamos todavía ahí? ¿No ahora? ¿Eso es todo? ¿Qué? Dice que Malhut es la primera vasija. Hasta allí es solo la creación de la vasija. Sí, dice Rav. La pregunta es, las primeras 9 no son entonces vasijas, mientras que por el otro lado son consideradas sefirot y son llamadas vasijas, pero de todas maneras dice que la raíz es Keter. Termina tu pregunta, dice Rav, sobre Malhut. Las primeras 9, las 9 superiores por encima de Malhut, si no son vasijas, sino solo preparaciones, como dice aquí. Rav, por supuesto que no son vasijas. Entonces, ¿cómo es que las sefirot no son vasijas? Rav, no. La vasija es Malhut. Las sefirot son las maneras en que la luz aparece ante el Malhut. Cuando Malhut recibe la luz reflejada, entonces con esta luz ella realiza un apareamiento y la recepción de las luces. ¿Sí? Rab, ¿puede usted explicar un poco más la diferencia del Kli y la Sefirot que lo preceden? Rab, ¿de qué estamos hablando? Las 9 Sefirot que son conectadas en la vasija de Malhut, eso es llamado una vasija. ¿Por qué la restricción le da a Malhut una conciencia de las 10 Sefirot? ¿Qué quiere decir que sea consciente de las 10 Sefirot? Rab, ella conoce a las 10 Sefirot al restringirse a sí misma. Ella no quiere recibir y a través de eso ella limita el desarrollo de la luz en las primeras 9. Luego, después de que ella se iguala a esas primeras 9 con la intención de otorgar, ella las siente con la intención de recibir. Entonces, después de que Malhut alcanza sus causas, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el sentido de alcanzar sus causas? Rab, esto es lo que se dice recibirlas.
Todas ellas juntas se vuelven un parzuf. El amigo, es decir, que esto genera una oportunidad, Rav, un lugar para recibir la luz. El amigo, una oportunidad para otorgar a Malhut, que es lo que ella quería. Rav, sí, tú puedes decir eso. Cuando Malhut recibe y ella discierne las primeras 10 sefirot, es decir, discierne las diferentes luces, ¿es que Malhut en sí misma tiene luz? ¿O se trata simplemente de la iluminación que se da en las 9? Rab, la luz retornante. No entendí, dice el amigo. Rab, el hecho de que ella ejecuta la luz retornante sobre las primeras 9, esa es su luz. ¿En qué consiste esta independencia que la última fase de pronto tiene? De pronto ella es independiente, puede hacer cálculos de recibir o no recibir, de utilizar, no utilizar, no desarrollarse en algo más. ¿De dónde es que obtiene esta independencia? Porque todos los primeros discernimientos operan a través de una cierta cadena de eventos. La luz influye sobre ellos, genera un desarrollo y de pronto la última fase viene y ella tiene un cierto grado de independencia. Puede hacer cálculos. ¿Qué genera que ella tenga esta distinción respecto de todas las sefirot previas y esta última sefirá? Rav, Malhut está recibiendo de manera completa, no tiene ninguna otra cualidad. Recibe completamente, esa es su cualidad. O recibe o no lo hace. Al elegir no recibir, ella empieza a estar conectada con las primeras 9. No sobre lo que existe dentro de ellas, sino lo que ellas quieren darle a Malhut. A través de esto, ella se eleva por sobre sí misma a las primeras 9. Pregunta. Las primeras 9, yo no tengo opción, siempre transmitirán todo al Malhut, ¿cierto? Digamos que sí, dice Rav. Entonces, ¿cómo es que el Malhut de pronto tiene la capacidad de decir si quiere recibir o no? Rav, porque ella es el deseo de recibir, no tiene nada más que eso. El amigo, no estoy siendo capaz de formular la pregunta, estoy intentando entender cómo de pronto hay 9 discernimientos que trabajan de una cierta manera y de pronto surge un nuevo discernimiento que trabaja de una manera totalmente distinta. Rab, porque en esos 9 discernimientos, en cada uno hay algo de sí mismo y en Malhut no hay nada. Ya entendí, dice el amigo, gracias. Да, дорогой Раф, извините, может, глупый вопрос. А почему Зарампин не мог просто продолжать получать свет ради отдачи? Почему обязательно ему надо было... ¿Por qué Seirampin no podía simplemente continuar recibiendo la luz con el fin de otorgar? ¿Por qué tenía que continuar transformándose? Raf, no hay una posibilidad así de recibir con la intención de otorgar. Con la intención de otorgar. Seirampin no tiene esa capacidad. Но он же получал, это же была компромиссная En realidad, стадия. То есть он же получал какую-то часть света ради того, чтобы el amigo отдавать. recibe después de todo. Fue un estado en el que estuvo de acuerdo con recibir algo de la luz con la intención de otorgar. Sí, dice Rav. Yo no puedo responderte ahora sobre esto, pero pronto. Sí. Petah Tikva 19. Los primeros 3 discernimientos no son vasijas, sino que simplemente causan el orden de desarrollo hasta la vasija. A ver, leímos que en la luz de Ein Sof aparentemente había solo una luz y luego nació este deseo de recibir. Entonces este es un estado ideal. ¿Qué sucedió allí? Había algo mutuo,
había una creación. ¿Qué sucedió que empezó la separación? ¿Qué dice Lari sobre esto? Rav, yo no sé, tú das vuelta a las cosas. No, porque él escribe que todo era súper maravilloso, todo estaba bien, y de pronto aparece una vasija con el deseo de recibir. Entonces, ¿quién la exigió? ¿El creador la quiso? ¿Había distintas vasijas? ¿Qué pasaba allí? No me queda claro. Rav, yo no sé cómo explicar eso. Bueno, alguna vez escuché que querían eliminar el pan de la vergüenza cuando fue creada la vasija. ¿Hay algo de esto? Algo de eso, dice Rav. ¿Puede usted desarrollar un poco esto? Pide el amigo. Ay, explica. ¿Puedes tú hacer una pregunta de una forma clara, una frase? Plantea tu pregunta. Sí. Sí, ¿cuál es la razón por la que de repente se separaron? Aparentemente había equivalencia de forma entre la luz y la vasija. Y de repente este deseo fue creado y se creó una vasija con el deseo de recibir. ¿Qué pasó allí? Rav, la vasija con el deseo de recibir se creó a partir del discernimiento de la raíz, desde la raíz 1, 2, 3, 4. Es por eso que siempre estamos hablando del desarrollo de la vasija. La vasija en el camino hacia su desarrollo revela a la luz. Eso la llena. Y entonces de alguna manera se pone de acuerdo con ella o no, la quiere o no, hasta que alcanza la última fase finalmente. ¿Qué estás tú preguntando sobre eso? Yo pregunto, nosotros leímos antes de esto, todo se encontraba en completitud y de pronto, desde algún lugar, hubo un deseo de crear una vasija que iba a empezar a tener un deseo de recibir, porque no estaba antes allí. Había una luz, todo era maravilloso, hermoso y perfecto, y de pronto nace un deseo de recibir. Aparentemente, de esta belleza y esta completitud aparece un deseo de recibir. ¿Cuál es la razón por la que de pronto hay un deseo de recibir? ¿Cuál es la razón para construir una vasija con un deseo de recibir? Todo estaba bien, como dice Lari, había una única luz blanca y de pronto esto sucedió. ¿Cuál es la razón para esto? Si usted puede explicarlo. Rav, ¿listo? ¿Ya terminaste? El amigo, sí, bueno, usted me pidió, yo lo dije. נעבור ל-Woman Europe. Vayamos a Mujeres de Europa. Este proceso de restringir a la luz es como una circuncisión para volverse un hombre. Sí, dice Rav. Puedo yo también preguntar, cuando Malhut restringió la luz, ¿qué sucedió con el resto de las Sefirot? ¿Esto quiere decir que todo se detuvo hasta que esta corrección comienza? Hasta que, digamos, yo empiezo a tener una interacción con el Creador, digamos, yo solamente puedo recibir este poco, un poquito, hasta que todas las demás luces empiezan a activarse. ¿Así es como funciona? Rav, sí, desde ya Malhut está en una interacción con el Creador y las Sefirot en el medio entre Keter y Malhut son únicamente aquellas que se están conectando entre Keter y Malhut con Keter. Gracias. Kaviu 7. Gracias, Raf. Quiero asegurarme de que entiendo bien la restricción. Se da una restricción cuando yo me vuelvo capaz de dejar de recibir para mí mismo y comienzo a invertir la recepción con la intención de otorgar. ¿Es esto así? Sí, dice Raf.
No sé qué quieres decir con esto de que de otra manera no es una restricción. Hay una recepción, entonces se da una restricción y la recepción puede ser con, dice Rav, puede ser con el fin de recibir o el fin de otorgar que uno reciba. El amigo, entonces si yo recibo algo para mí mismo, entonces eso no es una restricción. Rav, שמעתי no. קודם משהו כמו Oren, ¿puedo hacer una pregunta? זה שהיא מצמצמת, Escuché algo את מה שהכן del estilo de que a través de רוצות להעביר restringirse a sí misma, מה הן רוצות להעביר לה? ella שרק הטרטור recibe lo que las primeras 9 quieren transmitirle a ella. ¿Qué quiere decir que quieren transmitirle? ¿Qué quieren darle? Rab, lo que sea que ellas reciben de Keter, de la fase 0, de la raíz, לפני שמלכות que מצמצמת reciben ellas, la luz superior, la actitud del Creador hacia ellas. El amigo, antes de que Malhut se restringiera, no podía recibir esto de las 9 superiores. Rab, ella puede, pero entonces ella no va a sentir qué es lo que está לא מאפשר לה recibiendo. לקבל מהתת ראשונות משהו שבלי הצמצום היא לא יכולה? La restricción le permite recibir de las 9 superiores algo que no sería capaz de recibir de otra manera sin la restricción. Sí, dice Rav. ¿Qué es? Rav, esto es compartir como el anfitrión y el invitado, que el invitado rechaza lo que el anfitrión quiere dar porque que no quiere recibir, no quiere hacerle un favor al anfitrión, pero de esta manera no será capaz de alcanzar una equivalencia con el anfitrión en un otorgamiento mutuo, recíproco. פה זה קצת שונה, Sí. כי הוא מתאר פה רק לאחר הצמצום נעשה עקר. כי קודם קיבלה. Aquí hay una diferencia que describe que solo después de la restricción hubo una conciencia de que estás recibiendo. No es que tú estás con el anfitrión y de pronto dejas de recibir, sino que dice que la partida, hay una restricción y la partida de la luz califica a la vasija para recibir. Entonces, después de la restricción es que ella recibe una conciencia de la acción que tuvo lugar ante ella. Rav, ¿cuál es la intención del anfitrión? Bueno, eso es lo que digo, dice el amigo, que cuando la luz parte, ella comienza a tener discernimientos de lo que ocurrió. Rav, ahora ella comienza a tener distintos discernimientos, que el anfitrión no quiere simplemente llenarla y hacerla explotar, sino que a través de esto tiene una intención que es un poco más elevada. Amigo, entonces que la vasija se cualifique para su rol, quiere decir que detecta la función del anfitrión en su llenado. Rav, sí, detecta una oportunidad para recibir al anfitrión, para detectar al anfitrión en ella y luego de eso quizás cambiar sus propias maneras בבחינה ב' נולד אור החסדים. de la vasija. בבחינה ד' En la fase 2, la luz de Hasadim nació. En la fase 4, cuando ella recibe toda la luz para sí misma, ella aparentemente recibe la luz de Jochma y la luz de Hasadim juntas, sí. Y luego cuando la luz parte, ella descubre que estaba vacía, pero había algo de la luz de Jochma y Hasadim que permanecía en ese vacío. No, Rav hizo la restricción de una manera completa. El amigo, antes de la restricción, primero parte la luz y después ella hace una restricción. Rav, no. No puede ser que la restricción suceda después de la partida de la luz. Esto sucede antes de la partida de la luz, que se dio la restricción y luego la luz partió. Ok, gracias. Cuando el anfitrión le da una oportunidad para... La vasija le da una oportunidad al anfitrión para entrar en ella. ¿Qué encuentra ella del anfitrión? Rav, solo una intención de amor. El amigo, antes de la restricción, la intención era recibir con el fin de recibir, pero en el proceso de desarrollo,
Esto se da a partir de la sensación del otorgante. ¿Qué es lo que ella siente del otorgante en la práctica? Ella no siente que ella disfruta su recepción. ¿Qué es lo que siente? Rav, ella siente el amor. Ella siente el amor. Y ella siente su amor, dice el amigo, pero no siente, digamos, su respuesta después de su recepción. Rav, ¿por qué? ¿A qué vas con esto? Yo lo que estoy intentando decir es que antes de la restricción había una intención. Ella estaba recibiendo porque siente el amor del Creador y quiere darle contento a él o no. Rav, sí, desde ya, de otra manera ella no haría la restricción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vasija de Hasadim y la intención de deleitarlo a él? Rav, ella quiere darle alegría al Creador, contento, así como él quiere darle contento a ella en toda la vasija. Es por eso que ella se restringe a sí misma. Pero antes de la restricción, cuando ella descubre y siente este amor, ella siente que eso también le da deleite a él, a la luz. Sí, dice Rab. ¿Y entonces por qué decide restringirse? ¿Por qué habría una vergüenza si le está dando ese placer? Rab, a través de eso ella se borra a sí misma. Es por eso que de parte del Creador aparentemente no es importante para él si ella se restringe o no, o si ella recibe con el fin de recibir o con el fin de otorgar. Para él lo principal es que ella reciba, que lo reciba. El amigo, y cuando ella se restringe a sí misma, ¿cuál es la escalera que el Creador le ofrece a ella con el fin de recibir de nuevo? ¿Cómo es que de nuevo se hace accesible para ella para que pueda recibirlo nuevamente? Rav, porque después de la restricción ya dejó en ella sus intenciones antes de esas acciones y luego ella no recibe con el fin de recibir, sino que recibe con el fin de otorgar. Ahí sí recibe. Rápidamente uno de los dos. Pregunta un amigo. Nosotros decimos que la primera restricción nunca fue cancelada. Entonces, si no es cancelada, ¿cómo es que volvemos al mundo de Ein Sof? Rav, el Tzimtzum Aleph, la primera restricción, nunca es cancelada y por encima de la primera restricción nosotros realizamos acciones con el fin de otorgar. Да, дорогой Рав, скажите, а вот откуда взялось ресурс у Малхут сделать сокращение? Это что-то, что в ней самой родилось, либо это как-то внедрил Творец в нее вот эту способность, ¿De либо... dónde es que Malhut obtuvo los recursos para realizar la restricción? ¿Es algo que el Creador insertó en ella esa capacidad o la recibió de algún lado? ¿De dónde obtiene Malhut la capacidad de realizar el Tzimtzum? Rav, Malhut puede hacer la restricción porque siente su estado, su actitud, su relación hacia la luz superior, que quiere que la reciba, y con el fin de recibir su incapacidad, de ver su incapacidad de recibir con el fin de otorgar y la actitud del Creador respecto de esto. Sí. ¿Cómo es que un deseo de recibir primitivo puede llenar al otorgante, sentir al otorgante? Rav, no es un deseo de recibir primitivo, siente su recepción y de dónde recibe, y debido a que tiene las primeras 9 superiores ante ella, llega a un estado en el que cuando se dirige hacia esto, ya todos los discernimientos y las intenciones del otorgante se sienten en ella. Entonces hay un deseo de recibir y hay un deseo de sentir al otorgante. Hay dos cosas. Rav, antes de esto hay un deseo de sentir al otorgante. El amigo, si hay dos cosas, entonces ¿cómo puede
alcanzar la equivalencia de forma con una cosa. Rav, no, su deseo el deseo de recibir en el Malhut es ya un resultado de la influencia de las 9 superiores. El amigo, en la segunda restricción, ahí ya empieza a sentir el deseo de otorgar antes de Malhut. Sí, dice Rav. Y empieza a responder, empieza a dar algo distinto de sí misma, es decir, que hay una nueva capacidad. Rav, no puede realizar ninguna acción antes de que realice su desarrollo desde arriba hacia abajo. No puede. אור זה תענוג, הנאה. זאת אומרת La luz es placer. שיש 9 סוגים של הנאה שהם מקובלים ויש רצון אחד שהוא O הנאה sea que hay 9 tipos de placeres שהנברא לא יכול que son aceptados y un tipo de placer que tiene una falla, que el ser creado no puede utilizar. ¿Podemos decir así? Sí, ok, bueno. Entonces Malhut, cuando se restringe a sí misma, si ella recibe, no puede sentir nada excepto por el placer que la llena a ella. La restricción le permite sentir el placer del otorgante y entonces llenarlo a él. Bueno, entonces de hecho nosotros estamos hablando sobre el placer que una parte le permite a la otra parte o que bloquea en la otra parte si no hay restricción. Entonces, dice Rab, entonces ¿dónde está el creador en esto? Todo se trata del ser creado dentro de sí mismo. Malhut con la Sefirot por encima de ella. Las 9 Sefirot con Malhut. Y decimos que queremos darle contento al creador. Entonces, ¿dónde está el creador aquí si todo se da en el ser creado? Rab, las 9 primeras. El amigo Malhut se relaciona con las 9 superiores como el creador. Sí, dice Rab. אמרנו שהמלכות כשהיא מקבלת את הכל אז היא גם מרגישה שהבורא נהנה. Nosotros dijimos que Malhut cuando recibe todo tiene una sensación de que el creador disfruta de su recepción. No está escrito, hay un dilema aquí. Yo esperaba que hubiera un gran dilema antes de la restricción, porque ella no siente que el creador esté disfrutando su recepción. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta decisión propia de que ella no recibirá, ella dañe también al creador a través de esto? Rav, sí, es por esto que decimos que la restricción es la cosa más severa que puede existir, que puede haber. ¿Por qué la vergüenza aquí es más fuerte para ella que otorgarle al creador? ¿Por qué esto es más fuerte, más poderosa? De nuevo, ¿por qué la sensación de vergüenza que es revelado en ella? Porque esto es más fuerte que su necesidad de otorgarle al Creador, que a través de eso ella de todas maneras decide restringirse a sí misma. Rav, específicamente porque desea darle contento al Creador. Pero ella siente que está haciendo esto a través de recibir, ya sentía esto, eso es lo que dijimos. Rav, no recibía con el fin de otorgar. Cierto, pero para el Creador no es importante si recibe con el fin de otorgar o de recibir. Pero ella puede sentirlo, dice Rav. Entonces ella no siente el placer del Creador. No, dice Rav, es como un bebé que todavía no lo siente a él. No está todavía intercambiando cosas con su madre. Sobre la revelación de que el Creador tiene una intención de amor hacia ella. Esa revelación de que tiene una intención de amor hacia ella, ¿eso viene solamente después de que ella se restringe a sí misma? ¿O hay algo de él que llega antes de que ella se restrinja a sí misma y causa esto? Rav, es una pregunta correcta. El Creador quien está cuidando a Malhut
él llena a ella, a Malhut, con todas sus actitudes hacia ella, con todos sus deseos, y cuando ella descubre su actitud hacia ella de manera completa, lo cual generará que ella se restrinja, esto ocurre solo en la última fase. Y entonces ella siente que él tiene una intención de amor hacia él. Rav, no solamente amor, amor absoluto. ¿Y eso lo lleva a hacer la restricción? Sí, dice Rav. Ahora ella se restringió a sí misma y a través de esto ella entra en una interacción más profunda con él. Ella descubre más cosas en él que no había revelado antes. Digamos, dice Rav, ¿qué son esas cosas que revelan? No puedo decirlo. Dice Rav. Yo creo que eso se llama Sitra y Torah, los secretos de la Torah. ¿Más? Sí, Shlomo. Podemos decir que la raíz de la restricción es un estado de la segunda fase. Sí, dice Rav. Porque es un deseo de asemejarse a la acción del Creador. Sí. Sí. רב, שמעתי שבמהלך השיעור שכלי זה רק מלכות, ואמרת ש10 ספירות... Yo escuché que a través de la lección, escuché en la lección que la vasija es Malhut y las sefirot superiores se conectan en ella. Y luego dijimos que las primeras 9 son llamadas discernimientos de desarrollo ¿de qué? De la luz no, porque la luz está en reposo, no se desarrolla. Y el Malhut no la recibió. Entonces, ¿quiénes son las primeras 9 y cómo podemos relacionarnos con ellas? ¿Como la luz en reposo completo? ¿O de qué se trata esto? Rav, no deberíamos hacerlo tan difícil. Es simplemente una envoltura para la luz. ¿Quién lo llama de esta manera? Malhut luego de recibir. ¿Qué son estas 9 primeras, de hecho? ¿Los discernimientos en luz directa o Malhut? Rav. Los primeros 9 son aquellas sefirot, aquellos discernimientos en los que la luz se vistió con el fin de venir y construir al Malhut para ella, de enseñarle. ¿Quién le dio ese nombre? ¿Quién reveló a esos primeros 9 Malhut? ¿Cuándo sucede? ¿Después de que recibió y restringió? Rav, cuando llegaron a ella, cuando vinieron a ella estas sefirot, cuando la alcanzaron. ¿Está bien? Sí. Podemos decir que en Malhut, cuando ella se restringe a sí misma, la luz terminó la acción y ahora se trata de la respuesta del Kli en relación a la luz. Se podría decir relativamente que sí. Entonces la restricción se da porque sintió la actitud del Creador y ahora siente la reacción, dice Rab, la reacción. Gracias. נראה לי כבר כן הבנתי, רק לוודא, בין מלכות האינסוף למלכות המצומצמת, מה קורה כאילו... Yo creo que entiendo, pero para asegurarme, entre Malhut en Ein Sof y Malhut restringido, yo entendí que el momento en que la luz lo toca hay restricción y vergüenza. Y ahora dice que hay elección, que lo hace por su propia elección en un estado más avanzado. Entonces, ¿qué pasa del momento de Maisuj de Ein Sof al Malsuj restringido? ¿No se da por la vergüenza, la sensación de vergüenza, la restricción? Rav, sí. Primero la vergüenza y luego la restricción. Pero esto se da de manera instantánea porque en la ruptura, el momento en que la luz la tocó, se rompió. Y aquí dice que se sintió a sí misma en un estado más avanzado. Yo sé que no hay tiempo aquí, pero Rav, sí, hay una reacción allí. ¿Quién más estaba allí?
Estamos listos, estamos hechos. Nada por aquí. Bueno, ¿qué querías tú preguntar, Oren? ¿El amigo? Malhut de la fase 4, al recibir la luz de Ein Sof, antes de recibir la luz de Ein Sof siente vacío, y después de recibir la luz de Ein Sof siente la luz de la vida y el amor. Sí, dice Rav. Y eso hace que vaya a buscar la fuente del amor, y eso genera que se restrinja. Sí. Entonces podemos decir que es como lo que dijo el Ari, ven y prueba que el Creador es bueno. ¿Es eso el estado? Rav, no estamos hablando de discernimientos que se dan antes de la restricción y las correcciones con la pantalla de las que tú quieres hablar. El amigo, entonces ella no podía hacer la restricción por sí misma, lo hizo con la ayuda de la luz. Sí, dice Rav. ¿Y ella está buscando la fuente de la luz? Sí, el anfitrión, dice Rav. Y luego de que el anfitrión es revelado, ella se restringió a sí misma de nuevo. Ella no quería recibir la luz porque la conexión con el anfitrión es más valiosa que el llenado. Sí, dice Rav. Y eso trae una realidad distinta para ella, ¿cierto? Rav, sí. Sí. Bueno, con eso estamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un anuncio de Dror sobre la Yeshivat Haverim. Hola amigos, Rav. El equipo de la Yeshivat Haverim quiere invitar a todos los amigos del Kli israelí, del Kli mundial, este domingo a venir aquí para la Yeshivat Haverim, que será en el gran salón. Este va a ser el lanzamiento del Congreso y a partir de allí empezar a abrir nuestros corazones. Le pedimos a todas las decenas que eleven la importancia del Congreso, de la participación de la Yeshivat Haverim juntos. Crearemos un corazón conjunto latiendo. Lejaim. La agenda del día de hoy, a las 10 de Israel, la mirada interna con Dr. Leitman y luego la clase de la tarde. Vamos a terminar con una canción. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. Rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь к нам придет скорей. Hey, hey, de corazones unidos, רק אהבה, אור שפועל בכלי. Hey, hey, rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь к нам придет скорей. Hey, hey, de corazones unidos, רק אהבה, אור שפועל בכלי. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal that connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Y aunque aparezca como un malestar, nuestra actitud controlará.